susurros en la oscuridad. La verdad espera detrás de la puerta. Bienvenidos amigos elementales a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre los seres elementales, pero hablaremos detalladamente bien desde otra perspectiva como normalmente la conocemos. Para esto voy a contar con un amigo que es especialista en esto. Así que si te interesa el tema, quédate con nosotros. Yo soy Luis Elemental y esto es La magia de los elementales. Y bueno amigos, como les comentaba, en esta ocasión estamos con un amigo muy especial. Él es René de el podcast El Diario Paranormal. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Estimado Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Es un gran honor, en serio, que me hayas invitado aquí para hablar sobre algo que nos gusta mucho a ti y a mí, elementales más que nada. Entonces, muchas gracias y un saludo a tus seguidores. Muchas gracias amigo, y la verdad es que es un honor que estés aquí con nosotros y sobre todo conocer en este caso a los seres elementales desde otro punto de vista, ¿no? Porque tenemos, ciertas teorías de ellos, pero conocerlas desde diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo, pues también todo esto suena muy interesante y es muy bueno conocerlos. Entonces, si por favor, si gustas bien presentarte, bien qué te dedicas, cuáles son tus conocimientos y todo esto para que la audiencia te pueda conocer mejor. Sí, miren, yo soy René, yo soy un indio latinoamericano de la tribu Apache, de los mezcaleros, más que nada. Así se les dice, no por la bebida, así, mezcaleros. Yo desde muy pequeño, yo fui criado con las costumbres antiguas de mi pueblo. Ya ahorita en cualquier reserva latinoamericana está muy metido mucho las creencias modernas, cristianismo y todo ese rollo. Yo fui criado a la manera antigua, Me enseñaron sobre nuestros dioses, los espíritus animales, espíritus elementales, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Y he tenido la suerte de viajar por muchos países, con mi maestro, el señor que me enseñó, un señor que nombró mucho en mi canal, que le decimos Papache. Entonces he adquirido ciertos conocimientos de todos lados, tanto de Asia, África, Europa y América. Entonces, eso, a mí me consideran un Hatali. El Hatali, la traducción más cercana sería chamán, ¿verdad? Entonces, a eso me dedico yo. Tengo ciertos conocimientos en herbolaria, un poco de magia, brujería también conozco, pero más que nada de magia elemental, ¿verdad? Ese es un tema que también la verdad es que me apasiona mucho. Digo, no he tenido todavía la fortuna o la suerte de poder adentrarme más a esto que es la magia elemental,
pero el tema a mí me cautiva mucho. Y bueno, en este caso, en su cultura, ¿nos podrías explicar qué son los seres elementales? Mira, para nosotros los indios americanos del norte, ¿verdad? Los elementales más que nada son los espíritus primogenios. El espíritu primogenio elemental fueron creados cuando el mundo fue creado en sí, ¿va? Cuando el mundo estaba todo caótico, lleno de tormentas, de vientos fuertes, lava por todos lados. Ahí nacieron los elementales primigenios. Y ya de ahí, va, conforme fueron pasando los siglos, los milenios, fueron evolucionando como cualquier especie, ¿va? Hasta llegar ahora como los que tienes tú ahí puestos, los gnomos, los duendes, sílfides, evolucionaron, pero también se quedaron pocos elementales primigenios ahí pues bailando por el mundo, navegando por el mundo, y también la evolución media, que son seres ya corpóreos, pero con, por decir así, seres de roca, seres de agua. O sea, así son para nosotros los elementales, ¿verdad? Fueron evolucionando desde un modo primigenio. Ok, este tema de, por ejemplo, primogenio, me comentas, ¿verdad? ¿Es así la palabra? Los primigenios, o sea, Primigenio, primitivos. perdón. Sí, Sí, primitivos primigenios. ¿Qué tipo de, o sea, bueno, esa cultura, cómo los conoce? O sea, se les conoce físicamente, o sea, agarra como que cierta forma, o cómo son esos espíritus de los que hablas. Mira, bueno, vámonos un poquito muy atrás en la historia del hombre, ¿va? Hace, ¿qué te gusta? 10,000, 15,000 años, ¿va? Los primeros chamanes del mundo fueron los rusos, fueron de Rusia. Los chamanes rusos, ¿va? Por alguna razón que no está muy bien escrita, porque en mis viajes me han contado varias historias, llegaron a un punto en el que pudieron ver a los elementos en su forma pura. Por decir así, el elemento del fuego, ¿va? Se les presentó una llama gigantesca que hablando, interactuando. Y ahí fueron conociendo a los 4 elementos, pero ellos eran los, no creo que hayan sido los meros, pero sí yo creo un hijo del elemental primigenio, ¿va? Entonces entablaron contacto, el primer contacto, si se podría decir así, y de ahí fueron intercambiando, yo creo, pues, conocimientos, ¿va? Información de lo que es el plano elemental, que si quieres ahorita más adelante hablamos sobre el plano elemental, y así fue como se dio el acercamiento. Conforme fueron pasando los milenios, ¿verdad? Los siglos, todos, pues el acercamiento con los elementales se fortaleció, se forjaron vínculos con ciertos elementales, con otros no, porque hay registros de guerras entre humanos y elementales, que sí, también más adelante vamos a hablar sobre las guerras elementales con los indios. Está muy interesante. Entonces, así se dio, ¿ya? Pero como te digo, varía mucho de cada país, porque a mí cuando fui a Rusia me contaron una versión, cuando estuve en la India me contaron otra versión muy diferente, y aquí en América es otra versión. O sea, varía mucho del país, pero yo me imagino que en sí fue, o sea, como te dije al principio, un acercamiento inesperado con los seres primigenios. Ok, sí, es muy interesante. Y si abriste dos conversaciones muy buenas, que el plano elemental y las guerras elementales, que creo que han sucedido en diferentes lugares del mundo. Y de repente sí hay 2, 3
todavía señales de que sí hubo ese proceso, ¿no? Pero, digo, vámonos ahora sí que como por partes para entender más o menos bien todo esto. Los seres elementales, como tú bien lo mencionas, están con los 4 elementos, que es agua, tierra, fuego y aire. Representados ahora se representan, Paracelso, el alquimista, los empezó a representar de una forma en la que el aire, pues, colocó a las hadas y a los elfos, agua a las sirenas, a las sílfides, tierra al troll, al duende, al gnomo, fuego a la salamandra o al dragón. Y hay una forma, no es de que cada elemento vaya a ser como un guía a ellos, pero como que te enseñan ciertas partes. O sea, si te pones a estudiarlos, cada uno de sus culturas te enseñan ciertas cosas para poder fortalecer algo en ti, ¿no? Digo, yo lo que he estudiado o he visto o he leído es de que incluso cada uno logran representarse en nosotros mismos, como lo mencionaba, ¿no? El aire, pues es los pensamientos, agua, los sentimientos, fuego, la fe o el ímpetu de hacer las cosas, la tierra, pues nuestro cuerpo, ¿no? Y ellos nos están enseñando, porque digo, finalmente los elementales, eso es lo que, una de sus tareas, creo que primordiales, ¿no? Por lo que he escuchado, que nos enseñan ciertas cosas, y ya que de cada persona depende qué tanto quiera aprender o no en este proceso, ¿no? En ese caso, ¿ustedes cómo lo manejan? Bueno, mira, nosotros en los pueblos de América del Norte catalogamos más que nada a los elementos por sentimientos, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿va? El espíritu del fuego, ¿va? Nosotros siempre lo consideramos como un elemento de ira, de orgullo, de gente muy presumida, o sea, muy presumido. O sea, el espíritu del fuego sabe que es el más poderoso de todos, ¿verdad? Y que puede destruir cualquier cosa. Entonces es muy presumido, es muy orgulloso. Entonces tenemos al espíritu del agua. Para nosotros el espíritu del agua es el que cura, es el que sana, es el que mantiene un equilibrio entre la vida, nos sana. El espíritu del viento es el espíritu rebelde, es el espíritu de la aventura. El aire siempre ha sido de que yo me aviento a esto, aunque sé que no lo voy a lograr, pero ahí voy. O sea, es el que te da la valentía, el valor. Ahora, el espíritu de la tierra, ¿va? Es el amor. Es el amor de nosotros hacia las familias, hacia nuestros hijos. O sea, por ahí nosotros los catalogamos por eso y nos enseñan, cada uno nos enseña de qué somos capaces y qué podemos hacer y tener cuidado con lo que podemos hacer. Entonces, así los catalogamos nosotros. Nos enseñan eso, sentimientos. Ok, es una otra, digo, esa forma también es muy interesante en la que lo ven, ¿no? Y lo representan ustedes de alguna forma. Pues mira, hoy en día, de los lugares en los que yo he viajado, fíjate que los siguen representando de la manera primordial, de la manera primigenia, o sea, el espíritu del agua, o sea, un chorro de agua en forma de un ser, ¿va? Puede ser un ser de 4 patas o un ser bípedo como nosotros, pero así lo vemos, un chorro de agua. El aire, pues lo vemos igual, ¿va? Así los representan, fíjate, cosa muy curiosa. No los representan como son ahora. Eso siempre se me hizo muy curioso, porque se sigue representando como eran antes. Ok, sí. Bueno, y aparte como que también tiene sentido, ¿no? Por la forma en que nos explicas en ese caso de ustedes, cómo todavía perciben a estos elementales.
El, por ejemplo, digo, una de las dudas que ahorita me surgió mucho al escucharte, eh, ¿cómo se le pediría un favor a un elemental para que lo ayude? Digo, no que nos digas el ritual ni nada de nada, sino, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera pedirle ayuda al elemento aire. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, bueno, mira, primero que nada hay que saber que los elementales primigenios son muy orgullosos, ¿eh? O sea, son muy vanidosos. No a cualquier persona le van a hacer caso, ¿ah? Como que tienen su propia personalidad, son medio, se puede decir la palabra mamoncitos. Pero, como siempre, por ejemplo, si tú, en mi cultura, la mía, ¿va? Si tú eres una persona que no, o sea, que eres buena, en pocas palabras, o sea, que no causas mal, que quieres ayudar a las personas, hay rituales, ¿va? Entre las varias tribus nativoamericanas con las cuales puedes intentar llamar la atención de un elemental para que te pueda hacer un favor. Es muy común, ¿verdad? Bueno, era muy común hace muchos años, de que cuando llegó el hombre blanco aquí a América, que trajeron la viruela con todos ellos, eh, invocaban al espíritu del agua para poder curar a las personas. O en caso de una herida muy grave, ¿va? Por alguna cacería, se invocaba el espíritu del agua para que curara. Incluso muchos, allá por el año de 1600 y cacho, yo tengo unos registros de que algunos chamanes invocaban al espíritu de la tierra para pedir consejo de a dónde viajar, a dónde irse cuando fueron los desplazamientos del hombre blanco, a dónde moverse, a qué tierras ir. Entonces, son rituales que se hacen para pedir el favor y la guía de los espíritus, más que nada. Ok, sí. Y oye, tengo una duda, y digo, esto la verdad es algo que incluso normalmente lo he visto en películas, o sea, literalmente te estoy diciendo que es más ignorancia, pero por eso quiero preguntarte para salir de esa duda, en la cual, bueno, se rumora o se ven en las películas que también los seres elementales se logran representar por medio de animales. ¿Qué tanto esto es cierto o qué tanto es mentira? Ok, mira, la representación de animales, ¿verdad? Es que sí hay elementales en forma animal, ¿verdad? Pero son evoluciones. Con el paso de los siglos, como cualquier ser vivo, evolucionan. Entonces sí hay criaturas, ¿verdad? Que son, bueno, animales que son elementales, ¿verdad? Vienen de una ramita por ahí. Por decir así, como estamos hablando del espíritu del fuego, ¿verdad? El animal representativo es la salamandra ígnea. Entonces, sí hay animales representativos, ¿verdad? Pero, o sea, es muy difícil saber qué especie es la que representa a un elemental, porque muchas veces hay animales, o sea, que no son elementales. Puedes encontrarte un venado, ¿va? Que es un elemental de tierra y otro no. O sea, como que adoptaron las formas de los animales que ya había para mezclarse. Ah, ok, entiendo. Y bueno, algo que también me gustaría escuchar, es de que de alguna leyenda que tú conozcas referente en este caso a los elementales. No sé si conozcas alguna y nos quieras compartir una leyenda. Mira, bueno, te voy a contar una leyenda y una historia cortita, que es del mismo personaje. Ok. Hay un ser que se llama Mishipeshu. Para los que no lo ubican bien, si conocen el Pokémon Vaporeon está inspirado en Mishipeshu. Haz de cuenta que es el mismo. Haz de cuenta. Es un gato con cola de pez y todo. Mishipeshu es un elemental de agua
que vive en las profundidades de los lagos. Que se me hace raro porque los lagos no son tan profundos, ¿verdad? Pero dicen que ahí vive, ¿verdad? Mishipeshu es un guardián, ¿verdad? Es un guardián que dependiendo de la tribu varía. Pero por ejemplo, con nosotros, los apaches, Mishipeshu es el guardián de las familias y de los niños, más que nada. Hay una historia a mí se me hizo muy graciosa, que serán como 200 años por ahí, un misionero jesuita que se llamaba Claudabón, algo así. Andaba con 4 indios nativoamericanos y andaban buscando cobre para hacer algunas cosillas en su lugar. Llegaron a una caverna, pero esa caverna era la guarida de Mishipeshu. A Mishipeshu le gusta mucho el cobre, casualmente. Pues vieron el cobre, lo agarraron y se subieron a un bote. Cuando iban en el bote, empiezan a escuchar el rugido de Mishipeshu. Les sale por debajo del agua Mishipeshu y se les pone enfrente y les empieza a hablar. Les empieza a decir que por qué se robaron el cobre, que ese cobre eran los juguetes de sus crías. Y si empiezan a ir los problemitas y que al final de cuentas quedaron en que se iban a quedar con la mitad del cobre ellos y la mitad del cobre se lo iba a llevar Mishipeshu para sus hijos. Pero esa es una historia que se me hizo muy graciosa y que se ha contado por muchos años, muchos años. Porque hasta te dice el nombre de la persona. Claude Dablón. Fíjate. Ok, sí, no conocía esa historia, fíjate, y sí es muy interesante. Y híjole, es que o sea, realmente hasta me imaginé la cueva y todo esto con este elemental, ¿no? Y ¿esa es la historia corta que me dices o la leyenda? O sea, esa es la historia. La leyenda, pues, es de Mishipeshu, que haz de cuenta que es el Vaporium, ¿verdad? Que es un espíritu elemental de agua que anda por el mundo, que dicen que causa tormentas cuando se enoja. Dicen. O sea que si llegan a andar por Estados Unidos en un bosque y si ven a un gato con cola de pescado, no le busquen. Porque les puede hacer una tormenta o remolinos de aire muy feos. Ok. Incluso yo creo que hasta parte ahí de la frontera, ¿no? De ahí con México, o sea, Chihuahua, Sonora y todo eso. Creo que, digo, antes también esa era parte del territorio, ¿no? Así, de hecho, el estado de Chihuahua fue mucho territorio apache. Desafortunadamente, cuando entró el gobernador don Luis Terrazas, los corrió a todos. A todos los corrió. Y sí, fue una época muy fea para los pueblos apaches, porque no hallaban su lugar. Sí, digo, esa historia también es muy... La verdad, cuando uno se pone a más o menos a estudiarlo y todo eso, pues es algo muy triste de lo que pasó con todo esto, porque es una gran cultura bueno, yo lo tengo catalogado así, con grandes conocimientos, con grandes habilidades, con tantas cosas que de repente uno dice, pues a lo mejor ya se perdió eso, ¿no? Pero, por ejemplo, conociéndote a ti, la verdad es que es un gran orgullo, una gran emoción el saber que todavía hay personas que saben y van teniendo esos conocimientos de generación en generación. Mira, de hecho somos pocos los que ya quedamos que sabemos las cosas antiguas de mi pueblo, ¿eh? Muchas personas cuando escuchan las reservas apaches piensan que son así como antes. No, una reserva apache es como un fraccionamiento de Infonavit, haz de cuenta. Ya está muy modernizado todo. Ya no se enseña a los niños las costumbres antiguas. Eso es lo más... Lo que sí se me hace feo. Ya no se les enseña a venerar a los dioses elementales. Ya no se les enseña a venerar al Dios supremo a nosotros. Ya está muy
se está muriendo mucho la tradición nativoamericana en Estados Unidos. Sí, como te comentaba, la verdad es que sí es muy triste todo esto, pero digo, a mí sí me gustaría mucho, digo, y en este caso con las conversaciones que podamos tener, tanto ahorita y más adelante, si todavía nos haces el favor de estar en otros videos, pues que nos sigas platicando para que de una u otra forma también todos estos conocimientos que tengas se puedan transmitir y de una u otra forma pues queden todavía ahí plasmados sobre todo en internet, ¿no? Que ya sabes que lo que se sube a internet pues es muy difícil que desaparezca y que sirva también para personas que escuchan y a lo mejor quieren saber más de este tema, pues puedan acercarse, ¿no? Mira, yo le digo mucho a mis seguidores y se lo digo a los tuyos. Es raro encontrar información de pueblos nativoamericanos en internet que sea videdigna. Yo me he metido a investigar y la mayoría de las cosas que hay sobre los pueblos nativoamericanos son escritas por hombres blancos. Dígate, me encontré hace poquito unas oraciones disque apaches. Para empezar, no existe la escritura apache. Nunca se inventó la escritura apache. O sea, ¿cómo alguien te puede escribir una oración si ni siquiera existe la escritura? El idioma apache es el Kiowa y es verbal, nada más. Nada más. Entonces, no se fíen mucho de lo que ven en internet sobre los pueblos nativoamericanos del norte. No se fíen mucho, la neta, no. Ok, mira, fíjate, esa información es muy importante para que no caigan luego en documentos falsos, ¿no? Que mejor sí se guíen en este caso por cosas. Por ejemplo, si alguien quisiera en realidad investigar referente a este tema, ¿a dónde pudiera acudir? Bueno, mira, yo una vez les digo, con los indios apaches, no. El indio apache es una sociedad muy mamona, güey. Así, te puedo decir así. Una persona que no sea apache no puede entrar a la reserva. Así de fácil. No te dejan entrar. Los apaches, bueno, al menos yo no me considero tan acá, ¿verdad? Pero son muy reservados, son muy, muy enojones. No aceptan personas que no sean de ellos. Váyanse mejor con personas de otra tribu. Váyanse con un Cheyenne, váyanse con un Cherokee, váyanse con un Ojibwa. Pero con un apache, neta, no se los recomiendo. Son muy especiales para tratar. Muy, muy especiales. Hay institutos en Estados Unidos y también páginas, ¿verdad?, en donde puedes encontrar información más o menos creíble, ¿verdad?, sobre culturas y rituales nativoamericanos, pero neta son muy contados. Si conoces mejor una persona, que te cuente ella, así mejor, que te lo cuente, porque no vas a encontrar casi cosas así muy, muy, muy reales. Incluso los institutos de Estados Unidos han tenido muchos problemas porque no tienen información verídica. Es que son pueblos muy reservados, todos los indios americanos son muy, muy, muy reservados somos. ¿Por qué? No sé. Bueno, dice por qué, va por la conquista de allá arriba, pero está por eso. Ok, entiendo. Y bueno, regresando en este caso al tema elemental, nos comentabas acerca de las guerras con los elementales. ¿Nos podrías platicar más sobre este tema? Así, mira, fíjate. Bueno, yo solo conozco de dos guerras elementales. Una sucedió en el estado de Chihuahua, que fue una alianza que tuvieron los indios rarámuris y los apaches contra los gigantes elementales de roca. ¿Por qué ocurrió esta guerra? O sea, ¿por qué fue tan repentina? Incluso hay
hay unas cavernas aquí en Chihuahua en donde hay pinturas rupestres que te cuentan la historia de las guerras elementales con los gigantes de roca. El asunto fue de que los gigantes de roca siempre eran seres muy bipolares, ¿verdad? A veces ayudaban al ser humano y muchas veces los cazaban para comérselos. No sé ni por qué. Llegó un momento en que los indios rarámuris se hartaron, se cansaron de eso y empezaron una guerra contra ellos, pero al ver que no podían, ¿verdad?, pidieron ayuda a los apaches. Y cuenta la historia que ya entre las dos tribus, ¿verdad?, pudieron hacerle frente a los gigantes de roca y lograr vencerlos. Pero que fue una guerra que duró muchos meses. Hubo muchos caídos, se perdieron incontables territorios porque decían que los gigantes de roca pues podían aplastar montañas con un solo golpe, entonces era muy desigual. Pero no contaban, ¿verdad?, de que los indios apaches y los indios rarámuris pues pidieron ayuda a los espíritus animales. Y fue así como lograron ganar los rarámuri y los apaches. Esa es una. ¿Cómo ves? Ok, híjole, nunca había escuchado yo esa historia y es increíble. Y digo, finalmente, seres elementales también tuvieron que intervenir para ganar esa batalla contra los seres elementales, ¿no? No, fueron los espíritus animales. Ah, ok. Porque los elementales, pues se estaban peleando contra los elementales de roca, pero pidieron favor a los espíritus animales para poder ganar. Si no, la que era que no existirían ahorita los rarámuris ni los apaches. Sí, claro. Sí, no, y son leyendas, pero el pensar que pudiera haber pasado esto es algo fascinante, ¿no? Algo que sí te pone a pensar mucho en todo esto, ¿no? De los elementales. Sí, porque, es que dije, es que uno se queda pensando, ¿cómo puede pasar cosas así sin que tengamos registros, muy, muy bien escritos? Pero lo bueno es que están las pinturas rupestres aquí en Chihuahua. Ahí están. Mucha gente puede. Y te digo, sinceramente no recuerdo en dónde están esas cuevas, pero no está muy lejos de la capital, ¿eh? Está cerca. Y sí hay cuevas. En Facebook está una página de un tour de Chihuahua por las cavernas, así. Y neta, ahí se ven las pinturas. Ahí ves a los monitos pintados dándose golpes con unos animalotes de tamaño y los manos chiquititos, así. Están muy interesantes, fíjate. Y son medio famosas aquí en Chihuahua. Sí, imagínate, y luego que haya de una u otra forma vestigios de todo esto, ¿no? Que se vivió y que quedó plasmado, como tú dices, ahí en las pinturas. También ahorita hablando de pinturas, me recordaste de ahí en una cueva que también está ahí en África, de pinturas rupestres. Digo, todavía no se sabe qué tan veredicto sea esto, pero pues hay pinturas rupestres en donde se ve que el ser humano está peleando con sirenas, ¿no? Con tritones sobre todo, porque digo, parecen ser en este caso más un tritón que una sirena, pero pues se ve ahí en unas pinturas rupestres también ahí esa batalla. No sé si tú habías escuchado de eso. Había escuchado, fíjate, pero, a mí no me ha tocado ir a verla, ¿verdad? Porque yo cuando fui a África, pues fui a otro lugarcito, pero sí escuché mucho sobre eso. Fíjate, la ventaja de todo eso es que instituciones antropológicas, a lo mejor no te dicen si son ciertas esas historias que se cuentan en las pinturas, pero dan por sentado de que son originales esas pinturas, que fueron talladas en aquellos años. Al menos tenemos un poquito de certificación de que pudo haber pasado. Aquí en las cosas de Chihuahua vino el INAH a certificar que eran
pinturas rupestres originales y dices tú, pues qué bonito, qué padre. Ya imagino en África también ha de haber ido a alguna institución y que saben que pues ahí están las pinturas. Son antiguas, sí, certificadas, sí, reales, quién sabe. Pero son cosas muy, muy interesantes que pasan en el mundo que mucha gente, fíjate, mucha gente no se da cuenta. O sea, mucha gente ahorita está muy enfrascada en otras ondas que no voltean a ver atrás en ciertos continentes. África es un continente muy misterioso, muy, muy misterioso. Egipto, Medio Oriente. Uf, que yo he estado allá y créanme, si te sacas de onda bien feo. Sí, de por sí por ejemplo, digo, no nos vamos a ir tan lejos ahí con Egipto, las pirámides que ni siquiera saben exactamente cuántos años de antigüedad tienen, ¿no? Que medio lo que han estudiado, pues se ve que son más antiguas de lo que incluso se pensaba. Y tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? Muchas veces ya nos enfrascamos tanto en otras cosas que no nos fijamos en esos pequeños detalles, ¿no? Eso por ejemplo, de estar en el campo, en el bosque, y de repente empezar a notar lo que hay alrededor, y pues sí te llevas grandes sorpresas y logras ver o percibir cosas que pues que te deja mucho en qué pensar, ¿no? No sé si te ha pasado eso cuando has estado en estos lugares. Ah, sí, fíjate, uno de los lugares, fíjate, y hablando de los elementales, fíjate, una vez que fui a Haití, allá en el continente africano, llegamos a una zona pues, urbana, supuestamente, que está toda bien fea, en donde nadie habla. Solamente hay una persona en la zona esa que hablaba, y esa persona dicen que ella es un elemental puro, que por eso es que puede hablar. Entonces, yo la conocí nomás de lejos porque se le mantenía lleno de gente a esa persona, lleno de gente. Yo nomás lo logré ver de lejos. Y entonces un brujo de ahí, no sé si es cierto, me dijo, me enseñó cómo distinguir un ser elemental que tomó forma. Por decir así, un animal que es elemental o un animal que no lo es. Y te lo voy a contar para que veas. Ese brujo me dijo, un elemental se le nota en los ojos. Así se le nota en los ojos. O sea, tienen un cierto brillo muy, muy, muy extraño. Ahí cuando se sabe que es un elemental. Tú puedes ver un perro y si el perro tiene un cierto brillo en especial en los ojos, ese es el elemental. Así como distinguimos a los elementales nosotros, los que andan aquí en la tierra caminando. Quién sabe si es cierto, ¿verdad? Sí, fíjate qué interesante todo esto, ¿no? Que hasta la fecha de hoy muchas veces vemos cosas que la verdad es que muchos hasta lo intentamos negar, ¿no? O sea, cuando se nos está presentando, cuando lo estamos viendo, tratamos de negarlo aún así con todo esto que ven o logramos escuchar o percibir, ¿no? Así como que, sí, no creo, ha de haber un truco en todo esto, ¿no? Como muchos lo manejan. Y sí dejan pasar todo esto que se nos presenta incluso de frente, ¿no? Sí, es que fíjate, mira, es que lo que pasa es que hoy en día, como hay tanta información en las redes sociales, ya prácticamente pensamos que nada es cierto. Hay un dicho muy, muy sabio que yo comento mucho, que dice, si se quiere esconder algo, ponlo a la vista de todos. Muchas veces podemos tener enfrente algo o alguien, ¿va? Que puede ser algo diferente a nosotros y no nos damos cuenta. Es porque estamos tan inmersos en nuestros problemas, en la tecnología,
que no vemos. Pero en este mundo existe de todo y cosas que aunque no quieras creer, existen. Sí, hay muchas cosas que no podemos pasar desapercibido, aunque más quisiéramos, ¿no? Y bueno, nos platicaba sobre la primera guerra elemental que conoces. ¿Cuál sería la segunda guerra en este caso? Mira, la Segunda Guerra, esa nada más me la contaron. O sea, yo no he leído ni texto ni nada. Fue cuando fui a Rusia, allá en San Petersburgo. Una vez que fuimos, andábamos ahí nomás de metiches ahí. Llegamos a una zona normal, o sea, un residencial común y corriente. Y cuando íbamos pasando, venía cruzando una señora joven, bueno, joven entre comillas, ¿verdad? Tenía unos 35, 40. Y cuando pasa, iba mi maestro, Papache y yo íbamos. Y cuando pasa, se queda parada la señora y le empieza a hablar a Papache, a mi maestro, en su idioma, güey. O sea, porque Papache no habla español. Él habla puro Kiowa e inglés. Le empezó a hablar en Kiowa. O sea, ¿cómo te esperas tú que una mujer blanca, güera, hable Kiowa? Empezó a decir, oiga, yo veo que usted es una persona muy sabia. Y entre pláticas y pláticas, le empezó a contar una historia de una guerra elemental que hubo en Rusia hace casi 15,000 años. Que los pueblos nómadas del norte de Rusia, llegó un momento en el que el clima era tan extremo que no encontraban refugio. Entonces, los chamanes de un asentamiento, ¿verdad?, estaban pidiendo favores a los elementales, pues, para protección, para que los dijera dónde había cuevas para poder restablecerse. Lo que pasó fue que invocaron a un elemental, no me dijeron cuál, y no les quiso ayudar, al contrario, empezó a desvivir a cuanto humano veía. Se extendió el chisme de lo que había pasado en ese asentamiento, y otras tribus de humanos pues se preocuparon y empezaron a invocar elementales para poder deshacerse de ellos. O sea, los invocaban a propósito para podérselos echar. Y ahí fue como empezó una guerra elemental que duró 1 año, dicen. Murieron muchas personas. Pero fíjate lo que causó, o sea, nomás el no querer ayudar. O sea, un elemental malo era. Porque llega y empieza a desvivir personas. Esa fue una de las primeras guerras elementales que hubo, que dicen, ¿verdad? ¿Quién sabe? La neta, como lo contó la señora, le creía medias, ¿verdad? Pero no lo contó y pues ahí está. Ok, muy interesante, ¿no? Y bueno, de cuestión de esos elementales que nada más llegan y empiezan a destruir aparentemente, o a pelear, o a hacer daño, pues sí hay muchos, ¿no? Sobre todo con los trolls, que se escuchan muchas historias referente a eso. Pero bueno, forman parte de las leyendas o mitos que existen con estos seres, que se podría decir que ahorita en estos momentos pues podemos checar, sí, como tú dices, sí logran ayudar, pero no a cualquiera, y sobre todo son muy reservados para saber si quieren o no ayudar a ciertas personas. En ese caso, por ejemplo, aquí en México lo vemos mucho con los sacerdotes mayas cuando invocan a los aluches para que estén guardando los sembradíos o la milpa.
y se pueda dar correctamente. Y se convierten en grandes guardianes y ahora sí, como dice, ¿no? Pobre de aquel que quiera invadir estos territorios, ¿no? ¿Qué has escuchado tú referente a esto? Yo no conozco mucho de los elementales del sur de México, ¿va? Porque pues, nomás lo poquito que se ve y se lee. Pero fíjate que acá en el norte, cuando se invoca a un elemental, ¿verdad? Yo siempre he pensado, siempre he tenido la creencia de que como que ya cada chamán tiene a un espíritu en especial. O sea, como que amigo. Porque pues, hay muchos elementales, ¿verdad? O sea, siempre que invocas un elemental, invocas al mismo. O sea, por eso es que te haces amigo y no te hace daño. O sea, yo creo que la bronca sucede cuando invocas a un elemental nuevo que no conoces. Entonces yo pienso que por ahí va, o sea, el por qué a veces sí te ayudan y por qué a veces no. Porque a lo mejor no conoces a ese elemental, es otro. No es tu amigo, como si se podría decir, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va. ¿Verdad? Fíjate que también me he dado cuenta de una cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que, como te estaba comentando, los sacerdotes mayas cuando invocan a un aluche, que ellos lo manejan, que es un espíritu de la naturaleza, y lo representan en una figura, y esa figura es enterrada o puesta en el lugar donde va a cuidar. Literal, como que en este caso el sacerdote maya hace el pacto con el elemental, y cuando termina, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Pues vas a cuidar tú esta área por un año. Y cuando termina ese año, se tiene que ir el chamán para que o vuelva a, ¿cómo se podría decir? A darle una nueva misión, o decirle, te vas a quedar otro año más aquí, o te voy a llevar a otro lado. Pero, por ejemplo, las personas que viven ahí, literal, ellas no pueden como dice, no pueden deshacerse de ese elemental si el chamán ya no va, el sacerdote ya no va. Y y es cuando empiezan a hacerles maldades, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, es que es la persona que hizo el trato en este caso, con este elemental. Y aunque lo ponga a cuidar ciertos lugares, pues finalmente las personas que están ahí no van a ser favorecidas por este elemental, más que les diga en este caso el sacerdote maya, ¿no? Es más o menos como tú lo platicas. Que fíjate, bueno, yo pienso que en el caso ese de los aluches, ¿va? Yo creo que sería como, por ejemplo, pues el aluche, pues al final de cuentas es un ser consciente, es un ser vivo, ¿va? Llega el momento en el que, pues, ya pasó un año, ya te hice el trabajo que me pediste, no seas cabrón, ya llévame de aquí. Entonces, y pues se entiende, ¿va? Imagínate que a ti te encierren un año y que te digan, vengo por ti en un año. No, ¿sabes qué? Mejor van a ser 2. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a enojar y vas a empezar a hacer tu relajo. Vas a empezar a hacer bromas a la gente. O sea, yo entiendo, ¿va? Que yo creo por eso también se ponen medio rebeldes los elementales, porque pues el chamán o el sacerdote, pues nada más los está mangoneando también. O sea, tampoco no hay que ser, también son seres vivos también, pobrecitos. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, y comentaba eso porque viene aquí el tema de, como digo, como tú ves aquí las figuras que yo tengo y que se han hecho famosas ya. Y hay gente que menciona que les han ayudado, otras personas que les cuesta trabajo a lo mejor que les ayuden, pero pues te podría decir que de las historias que me mandan, pues más del 90% logran decir que sí son favorecidos por estos seres,
que yo lo manejo como que son seres elementales, bueno, espíritus elementales que se están representando por medio de las figuras, ¿no? Y digo también, en mi caso, las figuras que tú tienes aquí, eh, pues sí me han ayudado a mí también en muchas cosas. He visto cambios, ¿no? Eh, por eso es de que hace ratito también te preguntaba que en este caso tu cultura, cómo lo representaban para pedirles favores, ¿no? Sobre este tema. Eh, no sé si tú has escuchado algo referente sobre estas figuras. Sí, pues fíjate, de hecho, una tía mía, fíjate, mi tía Patti, que sigue eso, pues un saludo si lo llega a ver. Ella me contaba que tenía un duende en su casa. Me contaba que tenía un duende y que le hacía favorcitos, pequeñitos, pero que le hacía favores, ¿verdad? Pero me decía mi tía, yo nunca lo vi, pero sé que estaba ahí porque le dejaba cositas. Ya es lo que se le ponen a los duendecitos, ¿verdad? Se les pone dulcecitos, cosas así. Se le ponía y no amanecían, o cuando se enojaba, volteaba cosas. Sí. Bueno, o sea, pero acá con nosotros, sí conocemos a esos seres, ¿va? De hecho, no son extraños. Hay muchas familias acá que dicen que tienen en sus casas igual también duendes. Incluso dicen que ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Los troles chiquitos, ¿cómo se llaman? Unos así medianitos. Porque es que el duende chiquitito, ¿no? El duende. Ajá. Pero el que le sigue, ¿ese cuál es? Por ejemplo, este que tengo aquí es un troll. Ándale, ese. Ajá. Dicen que esos juegan mucho con los caballos en los corrales. Que de repente ves a todos los caballos haciendo su relajo, es porque andan estos señoricitos haciendo sus vaguras con los caballos. O sea, sí los conocemos, pero no los vemos como amenaza. No los vemos como que ahí anda un troll. No hay bronca, déjalo ahí. Mientras no haga nada malo, no hay bronca. Pero sí los conocemos acá y sí hay. Sí, fíjate que referente a eso, ahí yo fui a Huasca de Ocampo, en donde, bueno, ahorita ya está catalogado como un pueblo mágico de duendes. De hecho, ahí construyeron 2 casas que se les llama la Casa de los Duendes. Y bueno, fui yo a visitar esa casa. Y después tuve ahí la fortuna de hacerme amigos de las personas que viven ahí. Y ya estuve conviviendo, se podría decir, ya ahí en el pueblo. Y sí se ven cosas, o sea, y sí pasan. Y porque ellos mencionan mucho. Digo, no a todos les pasa, a los del pueblo. Siendo realistas, hay personas que me dicen que se han escuchado y saben que pasa algo, pero ellos nunca les ha tocado ver ni oír nada. Perdón. Pero ya estando ahí, luego yo me quedaba en las noches, bueno, me quedé ahí varios días, y ya en las noches y todo esto, si empiezas a escuchar y ver cosas que dices tú, esto es muy similar a lo que se cuenta en esos lugares. Y fíjate, de hecho, aquí en mi casa, yo siempre pensé que antes había un duende aquí. Pero desde que empezamos a tener gatos hace 4 años, o sea, porque siempre aquí pasaban cosas raras pero graciosas. Por ejemplo, de que se me movían cosas del lugar, que no encontraba por días algo y de repente aparecía enfrente de mí, así aquí en mi computadora. O sea, yo siempre que dije, no, aquí hay un duende aquí. Pero desde que traje a mis gatos, yo creo que se espantó, le dio miedo, se fue, no sé, o se lo comieron estos mendigos, no sé. Pero te digo que sí se me hizo muy gracioso porque puedo decir que a lo mejor tenía un duende aquí en la casa. Regresa, si me estás viendo, regresa, no seas gacho. Sí, es que como te platico este tema, ya es así como que, digo, yo
Digo, yo adquirí primero a unos trolls pequeñitos en figura. Los adquirí más por gusto, siempre me han gustado ese tipo de figuras, no sé por qué. Bueno, también lo he comentado ya en otros podcasts y en otros videos, en donde, por ejemplo, yo de niño, tenía que 4 años más o menos, íbamos a la casa de un tío. Su casa, pues sí, en esos tiempos eran de que estaba la casa y había mucho campo alrededor. Y yo jugaba con duendes, ¿no? O sea, yo pensaba que eran niños, incluso que eran familiares. Y pues resulta que ya cuando ya estoy grande y empiezo a platicar, porque le empecé a decir a mi mamá, oye, pues quiénes eran los familiares, o sea, los niños con los que yo jugaba cuando íbamos a esa casa. Y pues mi mamá me decía, no, pues es que ahí no había niños, no había nada parecido. Dice, y tu tío pues nos contaba la historia de que ahí tenía duendes, que ellos los veían, que estaban ahí en el patio y que muchas veces entraban ahí a la casa. Y ya cuando los empecé a describir y todo eso, pues sí me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues esos no eran familiares ni nada que ver, ¿no? Digo, esas experiencias yo las tuve. No sé si tú has tenido alguna experiencia aparte de la que nos estás comentando, ¿no? Pues fíjate que, o sea, así directamente, pues no, nomás hasta que te conté, va. Pero sí algunos familiares me han contado, va, que ellos piensan que han tenido duendes en sus casas, va, o que han visto, por decir así, en sus... Aquí es muy común que la gente tenga sus granjitas así afuera de las ciudades. Muchas familias me dicen, no, pues es que a mí se furó ver como un troll ahí corriendo ahí, que me espanta las gallinas y que me espanta todo esto. Quién sabe, ¿va? Yo nomás te puedo contar lo que yo viví, que aquí en la casa, y ha sido lo único, fíjate. Pero sí se me hace experiencias muy graciosas y bonitas. ¿Para qué te miento? O sea, porque dices tú, ay, o sea, tengo de huésped a una de estas cosas, pues qué padre, va, pero pues no se dejan ver. Raramente se dejan ver, va, pero así experiencias más no. O sea, con eso no, va. Sí, fíjate que, por ejemplo, aquí en mi casa, tu casa, teniendo ya estos seres elementales, digo, empecé con unos pequeños y la verdad es que ahorita ya tengo varios. Yo también me dedico a venderlos. En un sueño tuve un sueño con ellos y precisamente me pidieron que les ayudara a que más gente los conociera para que pudieran ayudarles, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que tenía cierta forma de poder comunicarme con ellos y pues también me han estado llevando de la mano prácticamente a lugares hasta, por ejemplo, crear aquí el podcast, ¿no? De conocer a gente que me fue guiando, que me fue ayudando y estar aquí. Luego en unos premios paranormales que hubo este año, conocí al documentalista que pues al platicar ahí con él me dijo que tenía el grupo de WhatsApp, ¿no? Y ya entramos ahí y pues ya los empecé a conocer a todos ustedes. Y pues prácticamente pues ha sido también cosa de que ellos me han estado como que llevando de la mano, ¿no? Entonces me hace creer mucho en ellos y en toda, como dicen, en toda esta magia que hay alrededor. Y con esto quiero también entrar a este tema que estábamos platicando hace rato, bueno, que nos comentaste acerca del mundo elemental, ¿no? Que nos empieces a platicar de este tema. Ah, sí, lo del plano elemental. Claro, exacto. Mira, supuestamente, va. Mira, yo le digo a la gente, o sea, lo que yo cuente es lo que a mí me han platicado muchas personas a través de los años y de muchas regiones, pero casualmente esto concuerda. O sea, me han contado la misma cosa con pequeñas variaciones. El plano elemental, ¿va? Dicen de que cuando se formó el planeta, ¿va? Que estaba hecho un caos y todo el relajo y medio,
existía como un tipo de dimensión en el cual estaban ahí donde, bueno, es que es donde habitan todos los seres elementales y se van saliendo, entran a nuestro plano y aquí se quedan y van y pues empezaron a evolucionar. Pero el plano elemental se le consideraría como una dimensión aparte, o sea, alterna a la nuestra. Entonces, pues echándole un poquito de coco, cabeza, te podría decir que entonces los elementales vienen de otro lado, de otra dimensión, que se establecieron en este universo y para poder, pues, dar vida. Porque todos sabemos de que sin los elementos no hay vida. La tierra, el agua, el aire, no hay vida sin nada de eso. Entonces, una vez me contó un señor de aquí, fíjate, y de hecho fue aquí de México. Me habló poquito sobre el plano elemental y me dije, no, es que el plano elemental es demasiado amplio. Haz de cuenta que estás viendo otra tierra del mismo tamaño y todo, pero lleno de puros elementales. Es como una tierra alterna, primitiva, no sé. Entonces, sí está mucho de pensarse porque dices tú, o sea, entonces los elementales son seres extradimensionales o qué rollo, no sé, que se vinieron para acá. Pues ya ves que se cuenta mucho de portales dimensionales que vienen seres de otros lados y la fregada. Pues también puede ser que los elementales sean así. Ese es el plano elemental. No sé, sinceramente, si sea cierto o no, pero para que muchas culturas lo compartan, quiere decir que hay algo cierto de eso, ¿no crees? Sí, completamente. Digo, hay muchas teorías acerca de las dimensiones, ¿no? Así como tú lo manejas, hay una teoría en donde se abren portales para ir a otros mundos. O incluso también se comenta que en la Tierra vivimos varias dimensiones al mismo tiempo y en el mismo espacio, nada más que no podemos percibirlas, ¿no? Digo, es como, por ejemplo, un ejemplo que una vez yo escuché, que allí la mayoría de los insectos a nosotros no nos logran percibir, aunque estemos en la misma dimensión, ¿no? Pero para ellos es como si no existiéramos, como que de repente nada más pasamos en su plano por pequeños lapsos, pero pues prácticamente también es como si no estuvieran o no se percataran de nuestra presencia. Y algo así platicaban referente a lo de las dimensiones que están existiendo en la Tierra al mismo tiempo y al mismo espacio. También se platican mucho precisamente, por ejemplo, de los duendes, que ellos, por ejemplo, la velocidad en la que luego corren o se mueven, que se empiezan a mover tan rápido que dejamos de percibirlos, o que abren puertas. Eso también he escuchado muchas historias en las cuales, por ejemplo, abajo de la cama o abajo de una mesa o abajo de un mueble, el duende entra, abre una puerta y ahí se mete. Y eso normalmente lo platican los niños que los logran ver y logran, pues, decirles a sus papás qué es lo que están percibiendo y qué es lo que está pasando. Y Paracelso también lo trató de explicar en sus libros, que precisamente cada elemental, por eso lo catalogaba de esta forma. Por ejemplo, el gnomo, el duende o el troll, que es el elemento tierra, que ellos se pueden manejar por medio de este elemento, en el cual ellos pueden traspasar o abrir portales en piedras o en la misma tierra para poderse esconder o irse al lugar en donde en realidad viven, porque se ve que aquí como que vienen a nuestro plano o a nuestra dimensión por pequeños periodos de tiempo, pero que sí tienen un lugar en donde ellos normalmente ya habitan y hay más de estos seres. Sí, pues fíjate, o sea, si te has fijado en la mayoría de las historias donde se habla de duendes, siempre se dice que los duendes desaparecen. Se aparecen en un lado y aparecen en el otro. O sea, ¿qué es lo que hacen? Son portales dimensionales.
O sea, entonces sí tiene poquito sentido lo del plano elemental, que es otra dimensión. Si un duende se puede teletransportar, es porque se fue de un portal dimensional y apareció en otro lado. Igual los elementales de lo de la Tierra, abren portales en la Tierra. O sea, fíjate, o sea, cómo, o sea, van encascando las piececitas una con otra de elementales viejos y elementales nuevos, con las mismas teorías que son extradimensionales. Y fíjate, y a mí se me hace siempre se me ha hecho muy interesante toda esa onda, porque dices tú, bueno, entonces esos seres realmente ¿qué son? ¿De dónde vienen? O mejor aún, ¿por qué vienen para acá? Sí, así es. O sea, creo que, por ejemplo, en lo que nos comentabas tú y en los relatos, o sea, no importa de cualquier parte del mundo, como que todos coinciden en una cosa, ¿no? Que es que vienen a enseñarnos, que vienen a que aprendamos ciertas cosas y que sobre todo vienen a ayudar de una otra forma a que el ser humano evolucione de cierta forma, ¿no? Digo, yo así es como lo veo y lo he visto en las historias, leyendas o mitos, como le quieran decir. Y pues que en ese caso también, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Finalmente si es esa ayuda o esa forma de que comprendamos las cosas o tratar de enseñarnos a comprender las cosas desde otro punto de vista como normalmente lo solemos ver. Sí, fíjate, porque al final de cuentas ellos vienen acá a aprender de nosotros y nosotros también aprendemos mucho de ellos. Desafortunadamente, como el ser humano es muy, muy, muy escéptico, no creemos que esas criaturas existan o que nos puedan enseñar algo a nosotros. Pero las personas que los han podido ver, ¿verdad? En tu caso que tú pudiste ver en tu tiempo esos seres, fíjate, o sea, lo que tú has aprendido a través de los años de ellos. Me imagino que a ti te han enseñado cosas muy interesantes, has investigado y te han hecho una buena persona, ¿ya? Porque una persona que es tocada por seres así cambia mucho para bien. Es rara la persona que cambia para mal. Entonces, debemos abrir los ojos y aprendamos de ese tipo de seres, ¿va? Que están aquí para enseñarnos y aprender, ¿va? Hay que tener los ojos abiertos y la mente abierta, amigos. O sea, no. Aprendamos unos de otros y seamos mejores personas. Sí, eso es importante, ¿no? Digo, yo, como tú lo mencionas, la verdad es que sí he aprendido mucho de ellos. He visto la forma de ver el mundo de diferente forma. Sí me tuve que apartar un tiempo de negar también todo esto, sobre todo cuando mis hijos estaban pequeños, cuando estaban bebés, porque sí seguías la forma en que te enseñaban, ¿no? De que a lo mejor les podía pasar algo malo o como las religiones han enseñado que son seres malignos, de bajo astral o demoníacos y por eso les hemos temido tanto. Pero ahora que me empecé a investigar más y que volvieron de una u otra forma a regresar a mi vida, pues ya no los negué, todo lo contrario. Empecé a ver hacia dónde me llevaba todo esto y pues sí he comprendido muchas cosas, he visto muchas cosas que me han enseñado y como tú dices, o sea, sí, y es algo que también, por ejemplo, yo lo menciono mucho con las personas que les gustaría tener un elemental en su vida, que sí les digo, o sea, para poder tener un elemental debes de cambiar mucho tu forma de pensar, o sea, debes estar preparado a tener la mente abierta, porque te enseñan de una forma increíble. O sea, hay clientes que me han dicho que quieren un ser elemental y cuando desde que yo les empiezo a decir cómo pueden, por ejemplo, obtener una figura, cómo pueden de una u otra forma, yo no les digo activación, hay mucha gente que les dice
es activarlos. Yo les prefiero decir que es un llamado a un ser elemental para que esté en tu vida y te pueda ayudar o enseñar lo que necesitas. Y pues me han dicho, oye, pues es que desde que empezamos a tener el contacto, que me empezaste a hablar de ellos, he soñado con estos seres, nunca había soñado yo con ellos, y los he soñado, los he visto en sueños, me han dicho que me van a ayudar o que van a estar conmigo, y pues les empieza a cambiar la forma de vida increíble, ¿no? O sea, tantos comentarios que me han hecho, tantas historias que me han mandado, que pues me hacen todavía fortalecer más la creencia de estos seres elementales. Mira, yo siempre he pensado que el tener un elemental no es para cualquiera, así no es para cualquiera, porque como tú mismo lo dijiste, tienes que cambiar tu manera de pensar y de ser para poder tener uno. Ahora, muchas personas piensan de que el elemental es la figurita que compras. No, la figurita que compras es como si fuera un ritual de invocación. La figurita es para que tú atraigas al elemental a tu vida, a tu casa, pero tienes responsabilidades y tienes que pensar muy diferente, porque te hace ser mejor persona, ¿verdad? Pero mucha gente no capta todavía cómo está el asunto, ¿no? Es fácil decir, no, pues yo quiero un elemental para que me cuide. Sí, pero ¿tú qué vas a dar? ¿Tú qué le vas a ofrecer? ¿O cómo vas a cambiar tu vida para poder tener un elemental ahí contigo? Sí, exactamente, como bien tú lo dices, y también yo lo reitero. O sea, le digo, la figura nada más es para que puedas hacer el llamado al ser elemental, y ellos se van a representar por medio de la energía. O sea, no es de que la figura se mueva, porque también los grandes cosas que decían, los grandes mitos de que van a decir es que tu figura se va a mover, te van a empezar a hacer travesuras, y vas a empezar a escuchar cosas, ¿no? O le hacen daño a los animales, o se pueden llevar a tu bebé, ¿no? Entonces, digo, no, o sea, nada que ver con eso. O sea, es un espíritu de la naturaleza que se está representando por medio de energía, y solamente lo vas a sentir por medio de energía. El muñeco nunca se va a mover. El muñeco nada más es para que ese elemental se pueda estar presente contigo, pero no es que el muñeco tome vida, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el mono se va a mover, ¿no? Pues ¿cómo se va a mover un muñeco? O sea, es como un tótem, la figurita. Haz de cuenta, es como un tótem. Es para que el elemental sepa que tú quieres el favor de uno de ellos. Entonces, pues, ¿cómo te puedo decir? El tener uno o querer invocar uno de estos, o sea, piénsala bien, ¿va? Porque si tú actúas de mala fe con uno de ellos, obviamente no se va a quedar él de brazos cruzados. Él se va a defender. Es por eso que ha habido casos en los que han sucedido cosas, pues, feas, ¿verdad? Reacciones feas, porque pues, son personas irresponsables, ¿verdad? Que no cuidan, que no le dan la atención necesaria a su elemental, y por eso pasan cosas, pues, trágicas a veces, ¿verdad? Que son raras, pero suelen pasar. Sí, así es. Y digo, la verdad es que esta plática ha sido muy interesante contigo. Hoy he aprendido también varias cosas que has comentado, y a ver a los seres elementales de otra forma, ¿no? Pero pues prácticamente ya estamos llegando al final del video. Entonces, no sé si quieras despedirte con algunas palabras o algo que le quieras decir aquí ¿cómo se llama? A los que nos están viendo. Mira, nomás decirles esto a la gente. Miren. Los seres elementales son muy diversos, ¿verdad? Existen desde los elementales primogenios, que son el elemento puro, hasta la evolución más moderna, que son los troles, hadas y todas esas variantes, ¿verdad?
Pero al final de cuentas no dejan de ser eso, elementales. ¿Son seres conscientes? Sí, sí lo son. ¿Va? Son seres con poder, tienen mucho poder. Otra cosa es que afortunadamente es raro ver enojado a un elemental. Hay que tratarlos bien, ¿ya? Muchas veces tú puedes andar caminando, ¿va? Y sientes una sensación, ¿va? Es porque hay cerca un elemental. Hay que tener la mente abierta más que nada. Mente abierta, pensamiento objetivo. No crean, ¿va? Que todo el tiempo se van a encontrar un elemental. No. Son contaditos y no cualquier persona los puede ver o sentir, pero sepan que existen, que están aquí y que nos pueden ayudar. Sí nos pueden ayudar, nos pueden fregar, también nos pueden fregar, siempre y cuando como te portes con ellos. Ahora, si quieres tener contacto con un elemental, aprende, busca a alguien que realmente sepa. No te busques a cualquier persona que te diga, no, que yo trabajo con duendes. No, una persona que en verdad sepa. Porque hay que evitar malos momentos. Entonces, a la gente que nos está viendo, sepan que existen, respeten a los elementos, que los elementos es la fuente de la vida. Y pues, ¿qué más te podría decir que nos haya dicho ya en este programa o que tú les hayas contado en tus capítulos? Sí, así es. Y amigo, si igual nos repites tus redes sociales, por favor, para que puedan también verte. Mis redes sociales estoy como El Diario Paranormal en Instagram, YouTube y Facebook. En TikTok estoy como el tono de voz, pero ahí no es nada paranormal. Son videos que yo me aviento de palomazo, pero también si gustan ir para allá. Pero sí, El Diario Paranormal, en esas 3 redes son donde subo. Por lo general subo ensayos sobre temas paranormales y también hago historias, ¿verdad? Directos muy raro porque los directos como no tengo tiempo, pero pues ahí están. El Diario Paranormal en todo. Ok, bueno, René, de nuevo, muchas gracias por este espacio que nos compartiste, por tus conocimientos que también compartiste con nosotros, esas historias que estuvieron increíbles que nos contaste. Te agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro canal. Y bueno, amigos, pues llegamos también a la parte ya final del video. Muchas gracias para todos los que se quedaron hasta el final a escuchar todo esto. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálanos un like, comenten y compartan para que todo esto se pueda seguir difundiendo y podamos seguir llevando más videos para ustedes. Les agradezco. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia de los Elementales.